Mitch reorganizó toda mi casa mientras yo estaba fuera en el funeral de mi hermano. Ella afirmó que solo estaba haciendo mejoras ya que no soy una buena ama de casa. Luego encontré cámaras ocultas y había estado espiándonos durante años. Recientemente perdí a mi hermano, y así que mi esposo y yo tuvimos que viajar para asistir a su funeral. Este ha sido un momento increíblemente difícil para mí, como probablemente puedas imaginar. Mi hermano y yo compartíamos un vínculo muy especial porque perdimos a nuestros padres cuando éramos bastante jóvenes. Desde ese momento dependimos el uno del otro y nos convertimos en el sistema de apoyo del otro. Perderlo tan repentinamente, especialmente de una manera tan trágica, por un accidente causado por un conductor ebrio, ha sido extremadamente difícil de procesar para mí. Para hacerlo aún más difícil, no fue solo a mí a quien se le fue alguien querido. Él dejó atrás a su esposa y a sus hijos que ahora están lidiando con su propio dolor. Mi esposo y yo nos quedamos con ellos durante 2 semanas después del funeral para estar allí para ellos en cualquier forma que pudiéramos, ya fuera ayudando con tareas diarias, asegurándonos de que tuvieran comidas o simplemente ofreciendo apoyo emocional. Queríamos que supieran que no estaban solos en esto. Fue desgarrador ver el dolor por el que estaban pasando. Esta semana, cuando finalmente regresamos a casa, nos sorprendió ver que nuestra casa entera había sido reorganizada de arriba a abajo. Al principio sentí pánico. Inmediatamente pensamos que alguien había entrado a la fuerza, pero después de revisar las ventanas y las puertas nos dimos cuenta de que no había señales de entrada forzada, nada faltaba. No se habían llevado objetos de valor y aún así todo dentro de nuestra casa se veía diferente. Nuestra sala de estar no se parecía en nada a como la habíamos dejado, los sofás habían sido movidos a un diseño completamente diferente. Mis plantas, que había colocado cuidadosamente en lugares donde prosperaban mejor bajo la luz del sol, habían sido cambiadas de sitio. Mi esposo y yo habíamos organizado nuestra cocina de una manera que nos resultaba fácil y conveniente, pero ahora todo estaba desordenado. Nuestra tostadora y la máquina de café, cosas que usábamos todos los días, ya no estaban en la encimera sino guardadas en un armario. El estante de especias había sido reorganizado y los productos de la despensa estaban colocados en diferentes lugares, haciendo difícil incluso encontrar dónde estaba cada cosa. Mientras seguíamos mirando alrededor, subimos al dormitorio de invitados solo para descubrir que ese también había sido cambiado. Las sábanas y las cortinas habían sido reemplazadas por otras diferentes. Alguien claramente se había tomado la molestia de redecorar como si estuviera tratando de poner su propio toque en nuestra casa. Fue inquietante por decirlo menos. Fue entonces cuando lentamente me di cuenta de que solo había una persona que podría haber hecho todo esto: mi suegra. Ella era la única con una llave de repuesto de nuestra casa, pero se la habíamos dado hace años y estrictamente solo para emergencias. Mi esposo y yo dejamos muy claro en ese momento que ella nunca debía entrar a nuestra casa sin nuestro permiso explícito. Me giré hacia mi esposo y le pregunté si él había permitido que su madre entrara mientras estábamos fuera. Él inmediatamente negó con la cabeza. Para llegar al fondo del asunto, él la llamó y puso el teléfono en altavoz para que ambos pudiéramos escuchar su respuesta. Le preguntó directamente a mi suegra si había entrado en nuestra casa y ella admitió de inmediato que sí. De hecho, se había dejado entrar. Nos dijo que, como sabía que estábamos en el funeral de mi hermano, había decidido entrar a nuestra casa para regar nuestras plantas. Respiré hondo y le agradecí por eso porque, honestamente, se me había pasado por completo. Las plantas son realmente importantes para mí, pero luego hice la gran pregunta: ¿por qué había reorganizado todos nuestros muebles? Ella podría haber simplemente regado las plantas y haberse ido. Entonces, ¿por qué sintió la necesidad de cambiar todo en nuestra casa? Fue cuando lo justificó diciendo que, mientras caminaba por nuestras habitaciones y la cocina, sintió que podían usar algunas pequeñas mejoras. Según ella, yo nunca he sido una buena ama de casa como lo es ella, así que decidió darle un toque al espacio sin pedirnos permiso. Para darte contexto, mi suegra siempre ama mencionar el hecho de que, a diferencia de ella, yo soy una mujer trabajadora. Ella ha sido ama de casa toda su vida y se enorgullece mucho de eso. En lugar de respetar nuestras diferentes decisiones, constantemente lo usa como una forma de menospreciarme. Nunca he estado feliz con el hecho de que tanto mi esposo como yo trabajemos y ganemos nuestro propio dinero. En su mente, una esposa debería quedarse en casa, encargarse del hogar y atender a su esposo. Ella siempre ha dejado claro una y otra vez que desearía que yo renunciara a mi trabajo y encajara en ese rol, pero no lo he hecho. Así que cuando lanzó ese comentario sobre ser una buena ama de casa, supe exactamente lo que estaba haciendo. Estaba intentando deliberadamente fastidiarme e insultar mi capacidad para mantener nuestra casa. Mi suegra siguió discutiendo, insistiendo en que su nueva reorganización había iluminado el espacio y que solo estaba tratando de ser útil. Honestamente estaba atónita por lo atrevida que estaba siendo. No solo había entrado en nuestra casa sin permiso, sino que también se había tomado la libertad de cambiar todo sin consultarnos, y ahora, en lugar de reconocer que había cruzado un límite, actuaba como si nos hubiera hecho un gran favor. Mi esposo, tratando de mantenerse calmado, le dijo directamente que no apreciaba lo que había hecho.
dejó claro que, aunque entendíamos que tenía buenas intenciones, no estaba bien que entrara en nuestra casa y reorganizara todo sin nuestro consentimiento. Le dijo firmemente que la próxima vez debería llamar y preguntar primero antes de hacer algo así nunca más. Eso pareció tocar un nervio. Mi suegra se puso instantáneamente a la defensiva, claramente irritada por el hecho de que no la estábamos llenando de gratitud. Respondió bruscamente argumentando que no era como si hubiera cometido algún fraude al entrar a la fuerza o hubiera estado husmeando. En cambio afirmó que solo lo había hecho porque sentía que yo estaba demasiado ocupada para cuidar adecuadamente del hogar. Según ella me había hecho un favor al hacer que nuestra casa se sintiera más acogedora. Esa fue la gota final para mí. Era obvio que esto no se trataba solo de ayudar, esto se trataba de degradarme. En el pasado ella siempre había hecho comentarios sobre cómo estoy demasiado enfocada en mi trabajo y no lo suficiente en mantener la casa organizada de una manera que ella considera aceptable. Y ahora había llevado las cosas un paso más allá al literalmente entrar en nuestra casa y hacer cambios ella misma como si mis decisiones no fueran lo suficientemente buenas. Yo ya estaba emocionalmente agotada por estar de luto por mi hermano y mi paciencia estaba al límite. No tenía energía para endulzar mis palabras ni andar con cuidado alrededor de los sentimientos de mi suegra. Así que respiré hondo y dije, ok, lo entiendo, no crees que mantengo la casa tan bien como tú, pero déjame recordarte algo, soy una mujer trabajadora con largas horas laborales, me gusta salir y ganar mi propio dinero, nunca he dependido de mi esposo como tú lo hiciste. Por eso quizá nuestra casa está un poco desorganizada, pero a mí y a mi esposo nos gusta tal como está. Quizás deberías haberte enfocado más en conseguir un trabajo que en mantener tu casa bonita, porque al menos entonces, cuando tu esposo te engañó y se fue, habrías tenido a dónde ir. Ahora dependes de nosotros cada mes para cubrir tus gastos mensuales y tus facturas. Mill intentó inmediatamente discutir, pero yo no había terminado. La única razón por la que mi esposo puede siquiera permitirse ayudarte es porque yo me encargo de los gastos extra del hogar, ¿y sabes cómo puedo hacerlo? Porque tengo un trabajo. Además, para que quede claro, tanto mi esposo como yo somos adultos y podemos ocuparnos de nuestra casa, la cual compramos con nuestro propio dinero. Así que tú te dejaras entrar y reorganizaras todo sin preguntarnos es increíblemente irrespetuoso. Quiero tu llave de vuelta lo antes posible. Por un momento mi suegra no dijo ni una palabra, claramente estaba impactada. Nunca le había hablado así antes y no esperaba que finalmente me defendiera. Es cierto que mi suegro se divorció de ella y la dejó sin nada. Él ha seguido adelante felizmente con alguien más mientras mi suegra es miserable y depende de nosotros para cada pequeña ayuda económica. No tengo problema en ayudarla, ya que es la madre de mi esposo y parte de su familia, pero detesto que nunca reconozca mis contribuciones. En lugar de disculparse conmigo, mi suegra rápidamente le preguntó a mi esposo si él iba a permitir que yo le hablara de esa manera. Gritó que yo estaba siendo grosera con ella sin razón alguna, pero para mi alivio mi esposo me apoyó sin dudarlo. Él le dijo firmemente a su madre que había cruzado un límite y que lo correcto era que devolviera la llave. Dejó claro que necesitábamos nuestra privacidad y que de ahora en adelante ella debía respetar nuestro espacio. Ofendida, intentó discutir un poco más, pero no cedimos. Ella podía ver que esta vez no íbamos a echarnos atrás. Al final, aceptó de mala gana y dijo que devolvería la llave al día siguiente. Después de eso, mi esposo se disculpó conmigo en nombre de su madre, me dijo que apoyaba completamente la manera en que me defendí y que ella no tenía ningún derecho a sobrepasarse así. Aunque aprecié su apoyo, yo también quería asegurarme de que mi suegra nunca pudiera entrar en nuestra casa sin nuestro permiso otra vez ni volver a faltarnos el respeto rompiendo nuestros límites. Así que sin perder tiempo llamé inmediatamente a un cerrajero y mandé cambiar todas las cerraduras. No iba a correr riesgos. Si Mick pensaba que podía pasearse por nuestra casa cuando quisiera, le esperaba una sorpresa. Esa noche mi esposo y yo trabajamos juntos para deshacer todos los cambios que Mick había hecho en nuestra casa. Movimos nuestros muebles de vuelta a como nos gustaban. Pusimos los artículos de la cocina en sus lugares correctos y nos aseguramos de que nuestro hogar volviera a sentirse como nuestro. El proceso fue agotador, pero valió la pena. Queríamos recuperar nuestro espacio tal como era antes. A la mañana siguiente, antes de irme al trabajo, dejé una nota pegada en nuestra ahora cerrada puerta principal que decía simplemente, tu llave ya no funciona. Más tarde, durante el día, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mi suegra me estaba llamando varias veces e incluso dejó múltiples mensajes de voz. Ni siquiera me molesté en escucharlos porque ya sabía lo que dirían. Claramente estaba molesta porque habíamos cambiado las cerraduras, pero no me interesaba escuchar nada de eso. Ya había terminado de ser amable con ella. Esa noche, después del trabajo, mi esposo se sentó conmigo y me dijo que su madre lo había llamado absolutamente furiosa. Había estado gritándole sobre lo desconsiderado que era que hubiéramos cambiado las cerraduras y la hubiéramos dejado fuera de nuestra casa.
Según ella, había ido no solo para devolvernos la llave sino también para llenar nuestro refrigerador con algunas de las comidas caseras favoritas de mi esposo, ya que sentía que yo no cocinaba lo suficientemente bien para él. Al oír esto no pude evitar poner los ojos en blanco. Era otro intento suyo de presentarse como esta madre cariñosa y desinteresada que solo intenta ayudar mientras ignora por completo el hecho de que repetidamente ha cruzado límites en nuestra casa. A estas alturas yo no me lo creía. Si realmente hubiera querido dejar comida, podría habernos llamado antes, avisarnos y preguntar si estaba bien. En cambio, intentó dejarse entrar otra vez, demostrando exactamente por qué tuvimos que cambiar las cerraduras en primer lugar. Mi esposo entonces admitió que sentía que quizá habíamos ido demasiado lejos. Le preocupaba que al cambiar las cerraduras pudiéramos haber dañado permanentemente nuestra relación con su madre, y sugirió que deberíamos disculparnos e intentar arreglar las cosas con ella. Fue entonces cuando le dije directamente que no creo que hayamos hecho nada malo, no la insultamos, no la excluimos de nuestras vidas, simplemente establecimos límites firmes que ya hacían mucha falta. Cambiar las cerraduras no se trataba de castigarla, se trataba de asegurarnos de que nuestro hogar siguiera siendo nuestro espacio privado, tal como debería haber sido desde el principio. Ella ya había ignorado nuestra regla clara sobre no entrar sin permiso, así que ¿por qué deberíamos disculparnos por proteger nuestra propia casa? Le dije a mi esposo que establecer límites no significa que estemos siendo crueles, solo significa que dejamos claro lo que es y no es aceptable, y si ella realmente nos respeta, eventualmente lo aceptará. Sin embargo, mi esposo ha seguido creyendo que quizá fuimos innecesariamente crueles con su madre. Así que Edith, aquí estoy para contar la actualización 1. Primero que nada, mi suegra y yo tenemos una larga historia, ya que esta no es la primera vez que ella cruza límites. Ha hecho cosas así antes, pero en el pasado yo siempre intenté ser más paciente con ella. La primera vez que ella se dejó entrar en nuestra casa sin avisarnos fue justo después de que nos mudamos, literalmente el segundo día en nuestra nueva casa. Mi esposo y yo acabábamos de casarnos entonces y aún estábamos en la cama esa mañana, exhaustos por toda la mudanza y las festividades de la boda. De la nada ella irrumpió en nuestro dormitorio sin tocar la puerta ni siquiera llamar. Grité del horror y me apresuré a cubrirme ya que normalmente duermo sin ropa. Mi corazón latía con fuerza y me sentí completamente expuesta. Mi esposo inmediatamente le gritó a su madre que saliera, furioso porque había invadido nuestra privacidad de esa manera. Más tarde, cuando la confrontamos en la cocina, actuó como si no hubiera hecho nada malo. Afirmó que solo quería revisarnos y hacernos el desayuno antes de que nos fuéramos de luna de miel. Cuando le pregunté por qué no había al menos llamado o enviado un mensaje antes de venir, simplemente sonrió con suficiencia y agitó la llave de repuesto frente a mi cara diciendo, «Para eso es esta llave». Le recordé suavemente que se suponía que solo debía usarse para emergencias. Ella nos había rogado por una llave extra por si acaso, pero ahora la estaba usando para entrar sin invitación. Mi esposo le dijo firmemente que siempre debía llamarnos antes de venir. Con los años ella mayormente respetó esa regla, pero de vez en cuando la ignoraba y se dejaba entrar sin pedir permiso. Yo me molestaba, pero siempre intentaba elegir bien mis batallas y dejar que mi esposo manejara la situación. Sin embargo, esta vez fue diferente. Esto no fue solo ella apareciendo sin avisar, esto fue ella reorganizando por completo toda nuestra casa sin permiso. Esta vez llevó las cosas a otro nivel y yo ya no iba a quedarme callada. Normalmente no discuto con ella, intento mantener la paz y dejo que mi esposo se encargue cuando ella cruza un límite, pero ahora estoy de duelo, acabo de perder a mi hermano, mi paciencia es limitada, mi tolerancia se acabó. Ya no estoy dispuesta a hacer sacrificios por alguien como ella. Necesito mi espacio, ella necesita entender de una vez por todas que nuestra casa no es suya para controlar. La casa está a nombre tanto mío como de mi esposo, ambos pagamos la hipoteca, lo que significa que ambos tenemos derecho a decidir quién puede entrar y bajo qué condiciones. Esta no es solo la casa de mi esposo y ciertamente no es la de mi suegra. Ella no tiene derecho a tratarla como si fuera suya ni a hacer cambios como si viviera aquí. Mi esposo y yo somos iguales en este hogar y ambos tenemos voz en cómo se manejan las cosas. Así que cuando establecemos una regla clara de que ella no debe entrar sin permiso, esa regla debe respetarse. No importa que sea su madre, no puede pasar por encima de nuestros límites solo porque le dé la gana. Actualización 2. Chicos, esto es una locura. Después de tomar algunos de sus consejos, decidí revisar a fondo toda nuestra casa de arriba abajo, ya que ella ya había reorganizado nuestros muebles y la cocina. Supuse que podría haber hecho otras cosas mientras no estábamos, así que quería asegurarme de que mi suegra no hubiera hecho más cambios que aún no habíamos notado. Mientras estaba en la sala de estar, noté algo que nunca había llamado mi atención antes. Hace unos años mi suegra nos había dado un pequeño reloj elegante que insistió en que se vería perfecto en nuestra sala. Le agradecí y lo coloqué en un estante cerca del televisor, donde había estado desde entonces.
Nunca había notado nada diferente en el reloj, pero cuando lo miré más de cerca noté algo rojo dentro de la cara del reloj. Mi corazón empezó a latir con fuerza, era pequeño, casi imperceptible, pero algo en él se veía mal. Tomé mi iPhone y apunté la luz directamente al punto. Mi estómago se hundió cuando lo miré más de cerca y fue entonces cuando me di cuenta de lo que era, una diminuta luz roja parpadeante. Me quedé congelada, el aire se me atascó en la garganta, me incliné, la mano temblando, tratando de entender lo que estaba viendo. Parecía una cámara, era una cámara oculta disfrazada dentro de un regalo que ella nos había dado hace años. Mi mano comenzó a temblar mientras la inspeccionaba con más detalle, nunca la había notado antes, pero ahora que la miraba de cerca estaba absolutamente segura. Nosotros nunca habíamos instalado cámaras en nuestra casa. Inmediatamente empecé a revisar el resto de la habitación, pero afortunadamente no encontré otras cámaras. Me sentí enferma, llamé a mi esposo de inmediato, con la voz temblorosa, y le dije que viniera a ver. Él se apresuró y en el momento en que vio la cámara dentro del reloj su rostro se puso pálido, se veía tan sorprendido y confundido como yo. Exigí saber si tenía alguna idea de que su madre había instalado cámaras dentro del reloj, quizá había olvidado mencionármelo, pero él lo negó por completo, juró que no tenía idea de ello. Él respondió que nunca instalaría cámaras en nuestra sala sin discutirlo conmigo primero y que jamás lo haría sin mi conocimiento. Su reacción dejó claro que esto no era algo que él hubiera hecho. Fue entonces cuando la horrible realidad nos golpeó a ambos. Mill nos había regalado deliberadamente ese reloj que tenía una cámara dentro para poder vigilarnos. Ella lo había planeado, quería acceso a nuestras vidas cuando no éramos conscientes de ello, y lo peor de todo es que habíamos tenido ese aparato en nuestra casa durante años sin saberlo. Nos sentimos violados, nuestra privacidad había sido invadida de la manera más perturbadora posible. Todo mi cuerpo se volvió frío, sentí náuseas. ¿Cuánto tiempo había estado observándonos? ¿Nos había visto en nuestros momentos privados? ¿Había escuchado nuestras conversaciones? ¿Había estado espiándonos en nuestra propia casa, donde se suponía que debíamos sentirnos seguros? Supongo que es entonces cuando muchas cosas empezaron a tener sentido. Al mirar atrás hubo tantos momentos en los que mi suegra parecía saber más de lo que realmente le habíamos contado. En ese momento siempre lo atribuimos a mera coincidencia o quizá a que ella era inusualmente intuitiva, pero ahora podía ver el patrón. Por ejemplo, si mi esposo y yo teníamos una conversación privada en casa, solo entre nosotros, sobre algo tan simple como quedarnos sin leche, de alguna manera al día siguiente su madre aparecía en nuestra puerta con un paquete nuevo de leche. Actuaba como si fuera solo un golpe de suerte, diciendo cosas como, oh, pensé que quizá la necesitarían. Y luego estaban las veces en las que habíamos hablado sobre irnos de vacaciones. Siempre que por fin teníamos un descanso del trabajo y nos sentábamos a planear un viaje, en una hora o dos su madre llamaba repentinamente insistiendo en que él debía visitarla más. Lo hacía sentir culpable, hablaba sobre lo sola que se sentía o lo mucho que había pasado desde que pasaban tiempo juntos. A veces incluso llegaba tan lejos como para hacer planes para él sin preguntar. Siempre se sentía un poco extraño lo perfectamente sincronizadas que estaban esas situaciones, casi como si tuviera un sexto sentido. Pero ahora me di cuenta de que no tenía nada que ver con intuición. Ella había estado escuchando, mirando, espiándonos a través de esa cámara oculta. Así es como sabía cosas que no debería saber, y de repente todas esas pequeñas coincidencias dejaron de ser coincidencias. Eran invasiones de privacidad disfrazadas de gestos considerados. Miré a mi esposo y podía ver el impacto y el asco en su rostro. Estaba sin palabras, simplemente mirando la luz parpadeante dentro del reloj. Era como si todo se derrumbara de golpe, la realidad de lo que su madre había hecho, la traición absoluta que representaba, y la pregunta más grande y aterradora de todas, ¿qué más había hecho Milla a nuestras espaldas? ¿Tenía más cámaras instaladas en nuestra casa? ¿Tenía una en nuestro dormitorio? Esto no era solo cruzar un límite, no era solo sobrepasarse, era espionaje literal, una invasión completa de nuestra vida personal. Por ahora, mi esposo y yo estamos tomándonos un tiempo para procesarlo todo. Es abrumador, la traición, la violación, la invasión total de la privacidad. No puedo dormir, cada vez que pienso en ello mi piel se eriza. Siento que mi hogar, el único lugar que se suponía debía ser mi refugio seguro, ha sido comprometido de la peor manera posible. Me siento asqueada, violada, completamente repugnada. No puedo quitarme la sensación de haber sido observada en mis momentos más privados, en mi propia casa donde se suponía que debía sentirme segura. Ni siquiera sé cómo existir en este espacio ahora sin sentir paranoia. ¿Cómo me siento en mi propia sala sin preguntarme si alguien me está mirando? Necesito justicia, necesito responsabilidad.
Le dije a mi esposo que quería llamar a la policía mañana por la mañana y reportar a Mill. Esto ya no es solo un problema de una suegra entrometida, esto es acoso, y se siente completamente criminal. Mi esposo en realidad está de acuerdo conmigo, pero puedo ver que está luchando internamente, está dividido, intentando comprender que su propia madre nos haya hecho esto. No puedo ni imaginar lo que pasa por su mente ahora. Él creció confiando en esa mujer, amándola, y ahora se enfrenta a la realidad de que ella ha estado invadiendo nuestras vidas en secreto durante quién sabe cuánto tiempo. Es mucho para asimilar. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización y ha sucedido muchísimo. Después de tomarnos tiempo para procesarlo todo, mi esposo y yo tomamos la difícil decisión de reportar a mi suegra ante las autoridades al día siguiente. No fue una decisión fácil, especialmente para mi esposo, pero ambos sabíamos que lo que ella había hecho era una violación seria de nuestra privacidad y nuestra confianza. Tan pronto como presentamos la denuncia, la policía arrestó a mi suegra. Detectives vinieron a nuestra casa para realizar una investigación completa. Registraron cada rincón de nuestro hogar, inspeccionando cuidadosamente lugares que ni siquiera habíamos pensado revisar. Fue entonces cuando hicieron otro descubrimiento aterrador. Había una segunda cámara en nuestra sala. Eso significaba que mi suegra tenía múltiples cámaras para espiarnos. Cada conversación que tuvimos, cada momento que compartimos en lo que se suponía era nuestro espacio privado, ella tenía acceso a todo. Más tarde, cuando la policía la confrontó al respecto, ella se negó a asumir responsabilidad. Al principio evitaba las preguntas, esquivaba respuestas directas y repetía que quería hablar con mi esposo primero y aclarar cualquier malentendido. Era como si creyera que podía manipular la situación si lograba hablar con él en privado. Pero los detectives no cedieron, su interrogatorio continuó por un buen rato, y eventualmente lograron quebrarla. Fue entonces cuando finalmente se quebró y admitió lo que había hecho. Les dijo a los detectives que había instalado las cámaras por el bien de mi esposo. Afirmó que solo quería poder verificar de vez en cuando por si algo salía mal. En serio tuvo el descaro de decir que esto era por su protección. Argumentó que cualquier cosa podía pasar en cualquier momento, y si había un robo, y si algo malo le ocurría a su hijo. Incluso justificó que necesitaba vigilar las cosas en caso de que yo le hiciera algo a su hijo. Quería que los detectives creyeran que su vigilancia constante era por amor y preocupación, no por obsesión y control. Cuando le preguntaron sobre la cámara del dormitorio, admitió que solo la había instalado recientemente, no llevaba años como la cámara de la sala. Esto era nuevo, la había colocado encima de nuestras cortinas, escondida de una manera que nunca la habríamos notado a menos que estuviéramos buscándola. Juró una y otra vez que siempre había planeado decírnoslo eventualmente, como si eso lo hiciera aceptable. Siguió insistiendo en que no era para tanto y dijo que simplemente podía hablar con su hijo y aclararlo todo, pero los detectives le dejaron muy claro que esto era, de hecho, un asunto muy grave. Lo que había hecho era ilegal, una invasión de privacidad, un delito serio, y por mucho que tratara de presentarlo como preocupación por el bienestar de su hijo, la ley no lo veía de esa manera. Ella había estado espiándonos sin nuestro consentimiento y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Esa semana, después del arresto de Mitch, repasamos todo con los detectives. Fueron minuciosos, explicándonos los cargos que podían presentarse contra ella, vigilancia ilegal, invasión de privacidad y acoso. También nos dijeron que, porque había instalado cámaras dentro de nuestro dormitorio, los cargos podían ser aún más graves. Los detectives nos preguntaron si queríamos presentar todos los cargos, y yo no dudé ni un segundo. Sí, absolutamente. Mi esposo dudó al principio, aún había una parte de él que quería creer que su madre no era un monstruo completo, pero después de un largo silencio se dio cuenta de que no había justificación posible para lo que ella hizo. Por ahora seguimos adelante con el caso. En cuanto a mí, intentó contactarse con mi esposo tras ser liberada bajo fianza, lo llamó una y otra vez, dejando mensajes de voz donde sonaba histérica. Le suplicó que retirara los cargos, diciendo que solo estaba velando por él y que nunca tuvo malas intenciones. Incluso tuvo el descaro de decir que yo era quien lo estaba poniendo en su contra, porque según ella no había manera de que él hubiera presentado un caso sin que yo lo incitara. Cuando él no respondió, comenzó a llamarme a mí y dejó mensajes llenos de groserías. Le envié un mensaje de texto indicando que cualquier cosa que dijera sería usada en la corte y que me aseguraría de que recibiera una condena aún más dura. Eso pareció silenciarla. Inmediatamente bloqueé su número. Después del arresto de mi suegra, el resto de la familia empezó a contactarnos. Todos estaban impactados por lo lejos que ella había llegado para invadir nuestra privacidad. Todos la rechazaron y no quieren tener nada que ver con ella. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y finalmente tengo buenas noticias. Mitch fue oficialmente acusada y ahora ha sido sentenciada a 2 años de prisión.
La corte tomó muy en serio sus acciones, especialmente después de ver las pruebas, las cámaras ocultas, las grabaciones de su confesión y la magnitud de su invasión a nuestra privacidad. Durante el juicio, ella se negó a asumir plena responsabilidad, pero el juez y la fiscalía no la perdonaron. Mi esposo y yo testificamos en la corte, explicando lo violados y traicionados que nos sentimos. No fue fácil para él, a pesar de todo, seguía siendo su madre, pero él estuvo a mi lado en cada paso. Además de su sentencia de 2 años en prisión, la corte también nos otorgó una orden de restricción permanente. Esto significa que, incluso después de que salga, no podrá acercarse a nosotros nuevamente. Si viola esta orden, podría enfrentar consecuencias legales aún más severas. Mirando atrás, no puedo creer cuánto toleramos antes de finalmente defendernos. Milla había estado cruzando límites durante años y nosotros seguíamos dándole oportunidades. Todo este calvario me enseñó una lección importante. Solo porque alguien es familia no significa que tenga derecho a invadir tu vida. Algunas personas nunca respetarán tus límites a menos que enfrenten consecuencias reales, y en este caso las consecuencias eran necesarias. No me siento culpable, no me siento mal por ella, me siento libre, y para mí, ese es el final más satisfactorio que podría pedir.